Padre Celestial, en estos momentos te damos gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad que nos das de vivir, de conocer el mensaje de salvación. Algunos de tener familias cristianas desde hace años y otros que apenas han recibido a Cristo y en esta primera generación están siendo fieles. Y te rogamos también por los que han de conocer tu nombre, tu salvación por medio de nosotros. Padre, bendice este mensaje que llegue a nuestro corazón y que nos nutra y que nos haga ser más y más entendidos de tu voluntad y deseosos de cumplirla. Con la ayuda del Espíritu Santo te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Ustedes tienen la nota ahí, se llama Creer en Jesús es seguirlo. Creer en Jesús es seguirlo. ¿Por qué quisiéramos ser una iglesia que cree en Jesús y que le sigue? Hoy vamos a iniciar una serie de mensajes acerca de ser discípulos de Jesús con el propósito de crecer espiritualmente de manera personal y como iglesia. Queremos que este mensaje y los que siguen sean para ustedes información para que un día tomemos juntos la decisión de ser luz en donde estemos, hablar de Cristo. Miren, somos muy buenos para contar historias, noticias, comentar acerca de muchas cosas, pero cuando hablamos de Jesús parece que uno se queda mudo o se queda mudo y luego, oye, ¿tú eres cristiano? Y ahí ya hasta ahí nos quedamos. Sí, te invito al templo, hasta ahí llegamos. Pero es necesario que nosotros podamos crecer en el conocimiento de cómo ser un discípulo y también cómo hacer discípulos. Discípulo proviene del griego matetes, lo dice el libro de Bicul, y del latín discípulos. Un discípulo es un aprendiz, es una persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. También es una persona que sigue la opinión de una escuela, aun cuando vive en tiempos muy posteriores a los maestros que le establecieron. Discípulos de Aristóteles, de Platón, de Epicuro, según el diccionario de la Real Academia Española. Entonces, la definición de discípulo implica creer y seguir una doctrina, hacerla una realidad. Miren, les quiero decir que se ha diluido tanto el evangelismo, el discipulado en las iglesias, que basta con que vayas al culto que puedes, hagas lo que quieras en el templo, platiques lo que quieras en el templo, te juntes con los que quieras en el templo, y se ha diluido tanto que ya no tienes responsabilidad. Si quieres das ofrenda, si no quieres no das ofrenda, y tú estás decidiendo la vida como debe ser. Entonces uno empieza a ver así como que hay cristianos particulares o con características que no son de todos. Y dice uno, pues ¿qué es lo correcto? Hermano, doy ofrenda. Si te aconsejo lo que no da, pues lo vas a dar. Si te aconsejo lo que da ofrendas, pues vas a dar. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Jesús? Y cuando alguien se sale de obedecer la palabra de Dios, no está siendo obediente, no está siguiendo a Jesús. Entonces, creer en Jesús es seguirlo y significa obedecer. Entonces, a través de los años, se ha diluido tanto que a mí me gusta tal iglesia porque esto, a mí me gusta tal iglesia aquello, y pues escogen su iglesia. Y quiero contarles una anécdota que aprendí, me gustó mucho, me hizo pensar. Dice que una hermana salió y platicó con la otra hermana con la que estaba y le dijo, no me gustó para nada el culto. Y la hermana muy valientemente le dijo, sí, es que no era para que te gustara a ti, era para que le gustara a Dios. Aquí no venimos a darle gusto a las personas. A veces las palabras de Jesús son rasposas y molestan. Lo siento. Acérquense a Cristo, oigan su voz, no la del pastor, lo que se lee y aplíquenlo. Ser un discípulo entonces es creer en Jesús y seguirlo. Y seguir implica obediencia. Obediencia. Entiendo lo que es la diversidad de iglesias, entiendo
lo que es no ser iguales dos personas, lo entiendo perfectamente, pero nunca contradecimos a Jesús. Diferentes, diversos, pero respetuosos de la palabra de Jesús. Y yo me atrevería a decirle a las personas, pues eso, ¿no? Lea a Jesús. Vamos a ver cómo a través de esta serie de mensajes se hacen discípulos de Cristo y vamos a ir aprendiendo de la palabra. Nos vamos a ir al pasaje que leímos en el Evangelio de Juan, capítulo 2. Es capítulo 1, ¿verdad? Me equivoqué, perfectamente me equivoqué. Entonces, 1, verso 31, 35 al 51, por favor, córrenle ahí. Juan 1. En ese pasaje vamos a aprender cómo ser discípulos, cómo hizo discípulos Jesús, y voy a señalar algunos puntos. El pasaje inicia diciendo los primeros discípulos. Ese es el título, bueno, en la Biblia que yo tengo, tal vez algunas Biblias no tienen títulos, los primeros discípulos. Entonces vamos a hablar del tema del discipulado por varias ocasiones. Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Bueno, me detengo ahí para ver el primer punto. Escuchar a Jesús y decidir seguirle es necesario. Y escucho a Jesús, y cuando digo decido seguirle, estoy diciendo dejo de hacer mi actividad y sigo a Jesús. Lo obedezco, pongo atención a lo que dice. Uno puede pensar claramente que se puede escuchar a Jesús solamente en el templo y en el trabajo no, en la calle no. Bueno, no pueden pensar eso, pero aquí ellos estaban exactamente en la calle, ahí en ese lugar, y escuchan a Jesús y deciden seguirlo. Seguirlo es dejan de hacer sus actividades. ¿Y quién no va? Cuando una persona decide y le sigue permanente, es un nacido de nuevo, se convierte, se hace discípulo. Ahora volvemos a lo sencillo. Estamos hablando de lo sencillo para mirar cómo estamos como iglesia aprendiendo el discipulado. Lo sencillo es que nadie puede ser cristiano por meterse al templo. Nadie puede ser cristiano porque nació en una familia cristiana. Nadie puede ser cristiano porque alguien le dijo, a partir de ahora es cristiano. No. El ser cristiano es porque Dios te llamó a través de su Espíritu Santo, tocó tu corazón y tú respondiste. Si tú no respondes a Jesús, no tienes el llamado de Jesús, no tienes la convicción de pecado del Espíritu Santo, no eres cristiano. Entonces hay personas que se forman en las iglesias cristianas y no tienen convicción de pecado, viven el pecado, desobedeciendo a Dios, pero son cristianos. ¿Qué es eso? Pues son formaciones inadecuadas. ¿Por qué? Porque los discípulos de Jesús tenían que ser transformados, y el discipulado implica transformación de vida. No podemos seguir igual estando con Jesús. Ahorita vamos a ver algunas cosas. Entonces, seguir a Jesús nos convierte en discípulos si hemos aceptado su autoridad, su voluntad, su reino, y lo hago mi Señor, y no al revés. Señor, cuídame en el viaje, porque voy a salir de viaje, por favor, me cuidas, oro a ti, y el poder de tu Espíritu Santo y la sangre de Cristo me va a librar de todo peligro. Sí, tenemos a Cristo a veces como a Dios como un esclavo de nuestras actividades. Llévame acá y que me ajuste el dinero, y lo tenemos a Él así, sirviéndonos. Pero cuando Jesús dice, hey, necesito que hagas mi voluntad en este aspecto de tu vida, que tú bien sabes que no lo estás haciendo. No quiero. Bueno, entonces, ¿qué pues? Nos gusta mucho que nos sirva a Dios, pero seguir a Jesús tiene su costo. Y vemos en el verso 38, volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Entonces, es necesario tener comunicación con Jesús, es necesario tener tiempo. Y quien quiere seguir a Jesús debe acercarse a Jesús y preguntarle lo que quiere saber.
Y Jesús no rechaza a los preguntones o a los que no saben las cosas. Es más, Jesús quiere que nosotros estemos cerca de Él para escucharnos y contestarnos a través de su palabra y con la dirección de su Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, estaba leyendo aquí que cuando dice ¿dónde moras? Era una palabra educada de los judíos que significaba lo siguiente: quiero ir a tu casa, quiero estar contigo. Eso es lo que significaba ¿dónde moras? Me gustaría estar contigo en esta tarde. Y Jesús, verso 39, les contesta: venid y ved. Quiero que noten que aquí implica mucho que uno use sus sentidos, sus ojos, sus oídos, su boca, sus manos, sus pies, todo lo que somos, para conocer a Jesús. Venid y ved. Eso implica todo tu ser. Muévete y ven y ve. Eso es lo que Dios quiere. Una relación personal, algo que es necesario para nosotros permanecer en Jesús. Entonces, de nuevo, no podemos seguir a Jesús y no poner atención, hacer lo que queremos y ignorarlo. No. Ser un discípulo de Jesús implica ir atrás de Jesús y verlo a Él, y ver qué hace Él, dónde vive, cómo vive. Entonces ellos, noten que obedecen, fueron y vieron dónde moraban y se quedaron con Él aquel día, porque era como la hora 10. Cuando ustedes vean horarios así, hora 10, solamente resten 6 horas, y esa es la hora real. Entonces, 10 menos 6, ¿cuánto dan? Eran las 4 de la tarde. Y para ellos, en aquel lugar del oriente, era necesario recogerse, porque no podían hacer un viaje de regreso y que se les hiciera una noche en el camino. Entonces ellos decidieron también quedarse con Él, porque era la hora 10, y Jesús lo recibió, no lo rechaza. Vean cómo Andrés era uno de ellos, hermano de Simón Pedro, y otro que puede haber sido Juan, el que escribe el Evangelio, eran los que habían seguido a Jesús. Entonces, dice el verso 41, este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Mirando le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Bueno, puedo ver aquí cómo Andrés tiene ya conocimiento de Jesús. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Qué curso de discipulado llevó? ¿Qué curso de evangelismo llevó? ¿Qué le enseñaron? ¿Cuánto tiempo pasó con Jesús para que pudiera ir a decirle a su hermano: hey, hermano, hemos conocido al que estamos esperando, al Mesías? ¿Por qué no pasa tanto tiempo? Porque su hermano también era judío y conocía lo que esperaban el Mesías. Bueno, le dice la palabra: hemos hallado al Mesías, que traducido es el ungido, el Cristo. Entonces, no pasa mucho tiempo, no tiene miedo, no tiene vergüenza, no tiene temor. Él va y le dice naturalmente, le dice: hey, hermano Pedro, fíjate que hemos conocido al Mesías. Eso es algo de mucha naturalidad, felicidad y gozo y esperanza. Y eso que tiene en el corazón no se lo puede guardar, no puede esperar más tiempo. Y noten, el primer lugar de testimonio es su propia familia, con los que está cerca. El testimonio se da primero con los cercanos, por favor, con los que están cerca de ti. Si no puedes dar testimonio con tu propia familia, dime dónde lo puedes hacer. Donde no te ven, donde no te conocen. Claro que sí. Pero Jesús quiere que seamos luz y sal en todo lugar, independientemente en dónde estés. Puedo ver aquí cómo Simón le comparte
Y dice el verso 42, y le trajo a Jesús. Ahí te espero, ahí llegamos, ahí te vas. No, él le trajo, quiere decir que es amable y le dice, ven, vamos a ver. ¿Por qué? Porque ante las cosas importantes, como es pagar un dinero, sacar alguna actividad económica importante, yo te acompaño para que, ¿verdad? Ahí sí estamos de a dos o de a tres, y por eso de lo que pasa. Pues, ¿qué es más importante que la salvación? Invita a otro, acompáñalo, sé con él. Ustedes han de haber escuchado, ¿y cómo llego ahí? Me invitan, pero no sé si me van a hacer caso. Y yo les he compartido a algunos que estoy invitando del centro de rehabilitación, les he compartido, acérquense, pónganse en la puerta, inmediatamente los que están atrás van a voltear a verlo y le van a dar su lugar. Es que estaba lleno. Ellos se van a parar y te van a dejar entrar, te van a invitar a pasar. ¿Verdad que sí? Que así lo vamos a hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Si ya están llegando, entonces yo me porto amable. En este caso, Andrés lo acompaña y lo lleva a Jesús y Jesús lo recibe. Jesús lo recibe. En el verso 43 dice, el día siguiente quiso Jesús ir a Galilea, halló a Felipe y le dijo, sígueme. Jesús no se queda donde está seguro. Se va a continuar sembrando la palabra a otra ciudad, a otra región, y él se mueve. Como nosotros nos movemos y viajamos y estamos aquí, estamos allá, estamos más allá, ¿sí o no? Allí son oportunidades de sembrar la palabra. Allí, en ese momento Jesús dice, voy a compartir, y vio a Felipe. Y cuando vio a Felipe, le dijo, sígueme. No le dio muchas explicaciones, ¿verdad? Simplemente le dice, sígueme. Y por la forma que tiene Jesús de hacer las cosas en su vida, él puede y tiene la autoridad para decir, sígueme porque no te voy a fallar. Yo no soy un hombre o una mujer a la cual tú sigas y te defraude, que ahorita te quiere y después te desprecia. No, no soy así. Cuando yo te digo sígueme, es porque yo soy Dios y te voy a guardar. Sígueme. Yo soy el Señor, yo soy el Mesías. No te va a fallar. Entonces Felipe dice que era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro, y Felipe ahora hace lo mismo que Andrés. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Vean cómo le pueden preguntar a alguien y él puede animar a otros, y vemos aquí cómo él está compartiendo y la invitación y confirmando Felipe que había encontrado, he hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. O sea, él cree, no es un interesado ligero, es alguien que decide seguir a Jesús, le cree y le sigue. Voy a hacer un paréntesis para preguntar los dos casos. Andrés invita a Pedro. Felipe invita ¿a quién? A Natanael. ¿Tú a quién invitas? ¿A quién invitas que conozca a Jesús? Dime cuántas personas has llevado a Cristo. ¿O solamente te dedicas a cultivar relaciones cristianas con los cristianos que ya están dentro del templo? ¿A quién has invitado a traer a Cristo? ¿Quién se sienta a un lado tuyo y decir, ¿le estás enseñando a leer la Biblia? ¿Quién? Por eso la iglesia está a veces estancada. Porque esperamos que la gente venga a oír el mensaje y que se vaya y solita venga y regrese. El discipulado implica entonces compartir el evangelio, cada uno de ustedes y yo también, y hacer que las personas sientan el calor del evangelio, el mensaje de Cristo, el amor de Cristo, que se les pueda animar. Van a decir, es que yo no soy evangelista. No, es que el evangelista es una actividad que está en la Biblia como un oficio, como un ministerio, pero todos somos
Todos somos como ellos, los primeros discípulos. Todos. Cuando alguien te cuestione qué tanto has aprendido para ir a compartir, invitar a Cristo, tú dile: soy convertido y conozco a Cristo. Si tienes un día de haberte convertido, sigue invitando. Si tienes 20 años, sigue invitando. Lo vas a hacer mejor. Pero tenemos que seguir animando a otros. Por eso Jesús salió del lugar donde estaba y fue a otros lugares y llama a Felipe. Felipe llama a Natanael. Y Natanael, verso 46, tiene una duda. Y una duda así como despectiva, una menosprecia a Nazaret y pregunta: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Jesús: ven y ve. ¿Cuál es la regla entonces para ser discípulo de Cristo? Seguirlo. Si crees en Jesús, si quieres creer en Él, ven, muévete, deja tus actividades, pues, y ve, compruébalo. Es una cosa personal. No es que yo creí y Mau creyó. No es así. No es lo que basta con que uno sea cristiano en su familia. Todos debemos ser cristianos. Todos tenemos que hacer eso. Ven y ve, le dice cuando Jesús vio a Natanael que venía, se le acercaba, dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Podemos ver aquí algunas cosas. Va, lo ve, y antes de que diga una palabra, Natanael, Jesús le dice: este es un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Cuando Jesús dice eso, es porque conoce nuestro corazón y lo conoce perfectamente a Él. Entonces, algunas personas, tristemente, hasta que son expuestas o somos expuestos a un pecado que hicimos, y a veces todavía lo negamos, pero hay personas que dicen: bueno, está bien, me equivoqué, y reconocen. Pero Jesús está reconociendo a un verdadero israelita que no engañaba a nadie, que no mentía. Y se sorprende en Natanael, dice: ¿dónde me conoces? Jesús le dijo: pues antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, te vi. Como dije hace rato, perdón, no solamente había discípulos de Jesús o de Platón, Aristóteles, sino eran discípulos de los fariseos, de los judíos. Había discípulos que eran enseñados en la ley judía. Y uno de los lugares donde les gustaba estar para meditar era debajo del árbol. Entonces ellos estaban ahí, él estaba meditando. Y Jesús sabía que era una persona dedicada a Dios, pero curiosamente dedicada y que no conocía al Mesías. Y podemos encontrar en la vida personas así también, muy devotas a Dios. En cualquier religión que estén, son devotas, pero hay que hablarles de Jesús. He aquí el Mesías, el que tú esperas. Él es el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y vemos ahí cómo Natanael se sorprende y le dice el verso 49: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces en ese momento declara y cree y confirma: tú eres el Hijo de Dios, eres exactamente a quien estamos esperando, el Rey de Israel. Y eso queremos que pase con las personas, no que vengas a seguir a un hombre o una mujer aquí a la iglesia y que te la hagas amiga, te lo hagas amigo y que seas un seguidor de Cristo porque te están animando, invitando. No, las personas eran invitadas, pero su fe estaba puesta no en el que lo invitó, sino en quién, en el Mesías, en Jesús. Y eso queremos que suceda, que las personas no se hagan nuestras seguidoras, ni nosotros hacer seguidores, porque Pablo lo condenó. Algunos dicen que son de Cefas, otros de Apolos, otros de Cristo. Había una división muy fea en la iglesia, porque sí había quien escogía, y Dios no quiere eso. Pablo lo reprueba. Entonces aquí vemos que él mismo dice: es que tú eres el Hijo de Dios, eres el Rey de Israel, y dice: me quedo contigo, te sigo a ti.
Si solamente vienen 2 personas, ahí va a estar la persona fiel y va a decir, aquí estoy para adorar al Señor y aprender. No, que no venga fulano, no venga sultán. Y hay personas que si no viene fulano, no viene sultán. Entonces sí, porque tienen alguna situación de compañerismo tan estrecho más que con Jesús. Aquí vemos claramente entonces cómo el verso 45, 46, donde voy en el 50. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo Jesús, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Si antes Dios habló con uno de sus siervos, los patriarcas, en una escalera donde él estaba dormido, vio una como visión, que había una escalera que subían y bajaban ángeles y estaban ahí. Ahora soy yo. El mensaje de Dios va a venir y va a ir al cielo a través de mí. Entonces Jesús dice, yo soy a quien tienen que seguir. Yo soy a quien ustedes estaban esperando. ¿Se dan cuenta? El Evangelio quiere formar discípulos de Cristo, no discípulos de personas, no personas acostumbradas a ir al templo de cada en cuando, a hacer lo que les place. Y no, eso no es ser discípulo. Creer en Jesús es seguirle. Yo creo en Jesús y lo sigo. Cuando digo lo sigo es porque ¿cuántos de ustedes aprendieron ese juego cuando yo era niño? Era el síguele. Ese juego era, nombrábamos reconocíamos uno de los muchachos como líder y él avanzaba y si él levantaba la mano, todos teníamos que levantar la mano. Si se agachaban, todos teníamos que agachar. ¿Se acuerdan de ese juego? Bueno, es un juego de sígueme. Jesús quiere, no juego, quiere una verdad. Si yo perdono, tú perdonas. Si yo ayudo, tú ayudas. Si yo predico, tú predicas. Si yo oro, tú oras. ¿Se dan cuenta? Jesús quiere que lo veamos a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el Mesías. Entonces, en la actualidad, ser discípulo de Jesús es, 1, creer en Él y seguirlo toda la vida para aprender. Creer en Él. Un día empieza tu fe y toda la vida vas a durar aprendiendo. Nunca se deja de aprender. Pobre de aquellos que saben tanto que ya no quieren leer nada porque ni quieren escuchar mensajes, ni leen la Biblia porque ya no saben todo. Pobres, están más pobres que aquel que sabe Juan 3:16, mañana aprende Hechos 4:12 y luego aprende Romanos 3:23. No, saberlo todo nunca lo vamos a poder hacer. Por eso Jesús nos invita a creer en Él, seguirlo toda la vida para aprender. Segundo punto, tener el propósito de obedecer lo que aprendemos. Entonces yo leo la Biblia y leo, híjole, aquí me está diciendo que haga algo, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Jesús lo dice. Ahora, tal vez digo, ¿y cómo lo hago? Bueno, entonces te pones a orar, y meditas más, dices, lo voy a hacer así. Y lo adaptas a nuestros tiempos, ¿verdad? Pero obedeces. Jesús no quiere que nos saltemos la Biblia. Y para algunos que dicen, es que no le entiendo a la Biblia, está bien, no te preocupes de lo que no entiendes, sigue leyendo, pero ocúpate de hacer lo que sí entiendes. Lo que sí entiendes no tienes disculpa delante de Dios, porque lo estás entendiendo y lo estás desobedeciendo. Obedécelo. Dedícate a obedecer lo que sí entiendes de la palabra de Dios y es el Espíritu Santo el que te va a estar convenciendo. Lo que no entiendas, sigue leyendo, sigue orando, sigue esperando a que Dios, a través de una manera que Él quiera, te revele lo que significa eso. Tercer punto, crecer espiritualmente. Ser discípulo de Jesús es crecer espiritualmente desde la niñez hasta llegar a la madurez. Crecer espiritualmente es algo que se espera de los niños. Niños que vinieron hace muchos años aquí, ahora son jóvenes y algunos adultos y otros están casados. Bueno, y tienen hijos. No se quedaron como niños, crecieron.
Y al crecer, pues desarrollaron sus habilidades. Y luego aprendieron, estudiaron, algunos trabajan en una cosa, otros trabajan en otra. Y han ido prosperando. Están creciendo. Pero hay una llamadita de atención por ahí en Hebreos que dice que muchos, debiendo ser maestros, aún son niños. Y yo estoy hablando a la iglesia ahorita, motivándoles, animándoles a que empecemos a hablar de Jesús, lo primerito de un cristiano. Los primeros discípulos, sin muchos cultos, sin muchos ministerios, simplemente judíos conocen a Jesús y empiezan a testificar. Amén. Entonces nosotros, ¿qué podemos hacer? Lo mismo, testificar a otros de Cristo y animarlos. Bueno, hasta que lleguemos, como los niños, primero cuando venimos al templo, pues nos portamos inquietos y hacemos relajito y medio, como los niños, pero cuando somos maduros ya no damos problemas, ya colaboramos en la obra del Señor de manera madura, ya no somos, resolvemos asuntos, no damos problemas para que otros lo resuelvan. Entonces maduramos. El último punto, el discípulo de Jesús desea y se esfuerza en complacer a Dios, invitando a otros a conocer a Jesús. Muy bien, el discípulo siempre va a decir: ¿a quién le comparto? ¿A quién le comparto? Y ustedes van a encontrar lo siguiente: cuando ustedes empiezan a hablar de Cristo, resulta que la persona como que los ve otra vez y luego dice: yo tengo un tío que es cristiano, yo leo la Biblia también en mi casa, y empiezas a decir: ah, caray, yo no lo hubiera sabido si no comparto el Evangelio. Necesitamos compartir el Evangelio para que todos tengamos la seguridad de haber recibido el Evangelio, que eso es lo que dice el Señor que va a pasar. Cuando este Evangelio del reino sea predicado a todas las naciones, dice la Biblia en Mateo 24, entonces vendrá el fin. La predicación del Evangelio es lo que va a hacer el cumplimiento para la venida del fin. Entonces yo quiero animarles a que participemos, esforzándonos en complacer a Dios, invitando a otros a conocer a Cristo. Y vamos a orar para ser verdaderamente sus discípulos y hacer discípulos. Ustedes saben la gran comisión que está en Mateo 28, 18 al 20. Quiero terminar leyéndola, para que eso está dicho a los que somos creyentes. Los que no son creyentes, y gracias a Dios que están aquí, tienen sus familiares, nos tienen a nosotros para compartir. Mateo 28, 18 al 20. Y se ponen de pie para leerlo juntos. Vamos a leerlo juntos. Mateo 28, 18 al 20. Y vamos a recordar que estas son las palabras de Jesús para los discípulos. Al final de su estancia en la tierra, había resucitado. Dice en Mateo 28, 18 al 20, todos juntos: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, te damos gracias esta mañana porque nos permite regresar a los inicios de la iglesia cristiana, la iglesia que fundó Jesucristo con su vida, y que vemos cómo los primeros discípulos respondieron al llamado. Te suplicamos que nosotros como iglesia podamos cada uno revisar el llamado que nos has dado y para qué nos has llamado, para que vayamos y vivamos esa vida nueva que tenemos en Cristo y que la compartamos a otros. Sabemos que hay personas que no creen, sabemos que hay personas que rechazan y que hasta ofenden, pero Señor, rogamos por ellos, para que seas tú quien toque sus corazones y que, Padre, ellos puedan recibir de una manera o de otra, de nosotros o de otros, el mensaje de salvación de Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, a ser primero discípulos, para que cuando ellos nos vean a nosotros, reconozcan tu obra en nuestra vida, y que cuando reconozcan tu obra en nuestra vida, Señor Jesús, ellos también quieran ser discípulos, que también hagan otros discípulos y que esto se siga extendiendo hasta tu venida. Te damos gracias por todo esto, Señor Jesús, por tu palabra. Amén. Amén.
Dios los daría, hermanos.